¿Cómo están jóvenes y señoritas de primero de secundaria? Bienvenidos a una sesión más. Vamos a continuar con el desarrollo curricular de la unidad número 7, que lleva por título Introducción a la Química. Bueno, espero que en el área de química ustedes hayan ido viendo ya algunos conceptos importantes sobre lo que es la materia. En ciencias naturales vamos a trabajar a la par la introducción a esta ciencia para que puedan profundizar más sus conocimientos. Vamos a comenzar trabajando con la química como ciencia. Es importante definir qué significa la palabra química. Esta deriva del griego kemia o también keo, que significa fundir. Por lo tanto, la química va a ser la ciencia que va a investigar la composición, la estructura de la materia, los cambios y la cantidad, además de la clase de energía necesarias para poder efectuar los cambios. Así también va a estudiar las leyes que rigen y las teorías que explican estos cambios de estructura y composición. Es importante también conocer la división de la química. Hablar de química es muy amplio, por lo tanto se determinó dividir o realizar las subdivisiones dentro de la química que van a realizar un foco de estudio en determinadas áreas. Por ejemplo, tenemos a la química general, que va a estudiar las leyes fundamentales y los conceptos básicos a todas las ramas de la química. Tenemos la química descriptiva, que va a estudiar las propiedades y reacciones de obtención de cada sustancia de manera muy particular. La descriptiva se va a dividir en inorgánica y orgánica. La química inorgánica va a estudiar todos los elementos químicos, sus características, sus propiedades, sus reacciones y la abundancia en la que se encuentran en la naturaleza. En cambio, la química orgánica se va a encargar de estudiar la estructura, las propiedades, características, reacciones, obtenciones de amplia gama de compuestos que están formados principalmente por carbono. Tenemos la química analítica, que va a estudiar ciertas técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias. Asimismo, se va a dividir en química analítica cualitativa, que se va a encargar de identificar los elementos y compuestos presentes en un determinado material, gracias a métodos y técnicas específicas. La química analítica cuantitativa, como su nombre indica, se va a encargar de cuantificar la presencia de los elementos y compuestos presentes en un determinado material. También vamos a ver la fisicoquímica, que va a realizar una relación entre las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia, así también de la energía. La bioquímica va a estudiar los componentes y los procesos químicos de los seres vivos, especialmente de las macromoléculas. La astroquímica estudia la composición química de los astros. Y por último vamos a tener a la química industrial, que se ocupa de estudiar la aplicación de procesos químicos y obtención de productos a gran escala. También tenemos la farmoquímica, que va a estudiar las propiedades de las sustancias químicas y cuál es la acción nociva o benéfica sobre los seres vivos. Y por último tenemos la petroquímica, que va a estudiar la extracción, producción y aplicación de cualquier sustancia química a partir de combustibles fósiles. Es importante hablar sobre la importancia de la química, ya que ésta va a enseñar y difundir todo lo que sabe, incluyendo los adelantos científicos tecnológicos, ya que de esta manera vamos a poder comprobar las teorías formuladas que se obtienen o que ayudan a obtener nuevos conocimientos y aplicaciones. La naturaleza va a ser el mejor espacio de laboratorio químico que tenemos, porque en ella se van a dar los cambios más sorprendentes que se encuentran dentro de los seres vivos, animales, plantas e incluso el ser humano.
Estudiar la química ha sido una curiosidad desde épocas muy antiguas, ¿no? A los hombres les interesaba conocer mucho cómo es que estaba compuesta la materia. Y en el siglo V a.C., Leucipo y Demócrito concluyeron que habría un momento en el que ya no podría dividirse la materia en otras porciones más pequeñas. Por lo tanto, Demócrito denominó átomo a una partícula que ya no podía ser dividida en otras porciones más pequeñas. Con base en esos conocimientos se fueron construyendo los diferentes modelos atómicos. Hoy en día, el modelo de Niels Bohr es el más utilizado. Vamos a ver las características de un átomo. Básicamente está compuesto por dos partes. Una es el núcleo, que está conformado por los protones y los neutrones. Los protones son partículas subatómicas que poseen cargas positivas y los neutrones son partículas subatómicas que no poseen carga. Asimismo, vamos a ver una corteza o una envoltura que va a contener un solo tipo de partícula. Es el electrón. Esta va a poseer carga negativa y se va a encontrar girando alrededor del núcleo según la trayectoria del orbital. Se estableció que la masa del átomo depende del núcleo, dado que la masa de cualquier átomo resulta de la sumatoria del número de protones y el número de neutrones. Asimismo, se dice que la carga de un átomo es neutra, ya que según el número de electrones que exista, o es decir, el número de cargas positivas que existan, deben también existir el número de cargas positivas, ¿no? Por lo tanto, las cargas se equilibran, quedando eléctricamente neutros. Es importante ver el conjunto de átomos o el conjunto de los átomos de mismas características van a llegar a formar un elemento químico. Y este se va a representar a través de los símbolos químicos, que en algunos casos va a estar formado por una sola letra escrita en mayúscula y en otros va a estar formado por dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. El nombre de los elementos muchas veces fue establecido considerando sus propiedades, sus características, el lugar de donde fueron descubiertos y el nombre incluso de quienes lo descubrieron. Asimismo, los símbolos de algunos elementos fueron asignados de acuerdo al origen griego o latino de sus nombres. Es importante conocer que dentro de los átomos se van a diferenciar el número de protones y neutrones que contengan, ya que vamos a hacer una comparación entre el número atómico y la masa atómica. El número atómico es la cantidad de protones que va a tener un átomo y que va a estar identificado por la letra Z. El número másico es la suma de la cantidad de los neutrones y protones y va a estar representado por la letra A. El número de neutrones lo vamos a obtener de acuerdo a la fórmula que más adelante se les va a enseñar, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Vamos a trabajar en las clases y las actividades complementarias.